La consulta de terapia akáshica es lo más holístico que puede existir en la forma de consulta. ¿Por qué? Porque un terapeuta akáshico es alguien que primero va a examinar solamente los planos energéticos. Es decir, un terapeuta akáshico va a ser incapaz de decir si fulano mengano tiene tal enfermedad biológica. Este es parte del médico. Es un trabajo de médico y no entrará en este tema. Un terapeuta akáshico no va a poder decir si la mascota de su hijo está en tal lugar de la casa o tal otra. Esta es una pesquisa o usar otros medios, no es radiestesia. Pero sí un terapeuta akáshico podrá decir cuál es el problema de vida pasada, cuál es la crisis espiritual, cuál es la falta de misión espiritual que hace que fulano está en este momento con una idea suicidaria totalmente inexplicable. Un terapeuta akáshico puede contestar por lo menos a 150 tipos de preguntas diferentes, desde los estados energéticos, las razones, qué está pasando a un desencarnado en el otro mundo, cuáles son las tendencias y los riesgos de accidentógeno que una persona puede tener en los próximos meses, cuáles son las rueditas secretas que explican el campo neurótico de esta persona y que pueden dar luz a una nueva terapia de comportamiento. Es decir, lo invisible es el terreno del trabajo de la terapia akáshica. Si es visible, no interesa la terapia akáshica. La terapia akáshica busca ir al origen verdaderamente del problema. Es decir, que un médico no puede comprender bien por qué hay un tumor canceroso, pero el terapeuta akáshico puede decir el por qué y puede dar claves nuevas de tratamiento. La terapia akáshica se usa, por ejemplo, para definir la misión espiritual de una vida. Permite definir cuál es la evolución probable y el momento donde una persona tendría que implementar tal o cual técnica. Puede, desde recién nacido, por ejemplo, hacer un plan de carrera, un plan de desarrollo del futuro bebé, del futuro niño, y definir cuáles serían los mejores sectores de estudio, los juguetes idóneos que necesitan la familia comprar. Es decir, todo lo que es el plano energético, la terapia akáshica lo puede analizar y a distancia además. Este es lo interesante. Un aspecto interesante de la terapia akáshica es una regla ética que es la siguiente, es que tenemos derecho de descubrir, de indagar y de descubrir lo que sea, pero no tenemos jamás el permiso de cargar a la persona de un problema sin darle una solución también. Y obviamente la solución que tiene la terapia akáshica son decenas de mil, hay más de 25.000 ya bien registrados en el Vademecum nuestro. Es decir, que cualquier sea el problema de la persona, tenemos como la prohibición de expresar el problema si no estamos listos a dar una solución tecnológica. ¿Okay? Es una cosa importante. Por una consulta, muchas veces decimos en una consulta de terapia akáshica, si no está lista a escuchar la contestación, no nos haga la pregunta. ¿Okay? Pero te prometemos que cualquier barbaridad que podríamos decirte, también te daremos soluciones técnicas y además solución adaptada a tu necesidad. Una consulta de terapia akáshica se puede hacer a distancia, porta exclusivamente sobre los campos energéticos, es una búsqueda etiológica que va a buscar el origen real, secreta e invisible y siempre desemboca sobre soluciones tecnológicas de tipo energéticas. Esto es lo que tenemos que memorizar y saber. Es un esquema que existen en los registros akáshicos. Por esto es como una memoria central en el sentido computadorizado del universo, a partir del cual nacen los esquemas y no nace el mundo material. Sé que es una teoría que parece muy cabalística, pero hay un punto donde la cábala, la física cuántica, el taoísmo empieza a encontrarse. Estamos en este punto, precisamente. Este es uno. Los registros akáshicos es un concepto milenario, solo que la gente cree que los registros akáshicos son registros del pasado. Demostramos que son registros también del futuro. ¿Por qué? Porque la división entre pasado, presente y futuro es un invento humano. Es un invento de la conciencia neuronal del ser humano. Desde el mundo akáshico no hay ninguna diferencia entre pasado, presente y futuro. Todo se desarrolla en el mismo momento, en un mismo presente, aquí y ahora en este momento. Es la conciencia que ha dividido el tiempo entre pasado, presente y futuro, creado el ritmo circadiano, basándose sobre la luna, el sol. Finalmente es el hombre neuronal que inventó el sueño, inventó la división pasado, presente y futuro.
Cuando alguien vive en despertar espiritual, vive en un estado de meditación o vive, por ejemplo, en un estado de hipnosis particular, vive con una conciencia presente aquí y ahora. La conciencia es eterna en un presente eterno, en realidad. Date cuenta entonces que la terapia akáshica tiene esta gran facultad de ir hasta lo que se supone que es el pasado y se puede proyectar en el futuro, porque todo existe en un mismo momento en la terapia akáshica. ¿Sí? Por otra parte, la terapia akáshica tiene una fuente ilimitada de tecnología, porque precisamente todo lo que puede ocurrir a un ser humano obedece a patrones ya conocidos. Por la misma razón que la sexualidad, la reproducción, la nutrición, el nacimiento, la vida, la muerte son los mismos para todos los seres vivientes de miles de millones de años. Precisamente todo este obedece a esquemas prefabricados que existen adentro de los registros akáshicos. Sabía, por ejemplo, que en sus intestinos hay 30.000 enfermedades, por lo menos, incluyendo la lepra, el cólera y lo que sea, y lo que evita que este se difunda en el cuerpo son precisamente la estructura ácida y la estructura de los intestinos mismos. Si este existe en el plano corporal, es que existe en el plano mental. En la mente humana hay probablemente los gérmenes de todas las enfermedades psicóticas, neuróticas posibles e imaginables. Y también existe en el espíritu, porque finalmente el mundo material es solo la proyección la más dura a nivel vibratorio de lo que existe en los otros mundos. Por ese motivo, en la medicina ayurveda sabemos que la enfermedad nace primero en el plano espiritual y va bajando progresivamente como rebote sucesivo hasta el plano material. Y era un error de intentar de comprender el cuerpo desde la biología pura sin buscar el origen que es al nivel espiritual y energético, en realidad.